Con un día, la verdad, muy bendecido, donde un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó y eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros? Los invito a que puedan tomarse ahí como familia de las manos, ¿sí? Y poder estar orando a nuestro Padre por ese gran amor que nos tuvo de enviar a su Hijo para que pueda venir y pueda perdonar nuestros pecados y que nos pueda limpiar de toda maldad y que al tercer día pueda resucitar y poder hoy estar sentado a su diestra en gloria, y con eso nos da vida eterna, nos da vida en abundancia, que para eso es por lo cual vino. Amén. Para darnos vida y vida en abundancia. Gracias. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Señor, gracias por tu gracia, porque si no tuvimos que hacer nada para que nos perdones, no tuvimos que hacer nada para que nos ames. Simplemente por el hecho de habernos creado, Señor, vos nos amaste. Así que te damos gracias por ese infinito amor, por ese eterno amor, por habernos elegido, Señor, y por habernos, Señor, dado ese honor de poder ir a tus caminos, Señor, y de poder volver al trono de la gracia para poder buscarte. Gracias, Señor, por haber enviado lo más preciado que tenías, que es a tu Hijo, ese único Hijo, Señor, que enviaste para morir por nosotros. Así que también queremos glorificar el nombre de Jesús, la persona de Jesús, por haber venido y haber dado su vida entera por cada uno de nosotros, por no guardarse nada, sino por habernos amado de tal manera que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, recordamos esta fecha con alegría, con, Señor, ese gozo que te caracterizaba a vos, Señor. Y ese es el gozo y de esa manera, Señor, queremos recordar ese momento. Así que, Señor, te damos toda la gloria y todo el honor. Y, Señor, te rogamos que bendigas ahora esta palabra, Señor, que bendiga la vida de Andrea, que la va a traer, Señor, y que pueda calar profundo en cada uno de nosotros, que pueda hacer una diferencia, Señor, en cada una de las personas que puedan estar escuchando. En el bendito nombre de Jesús, te damos todo el honor y toda la gloria. Amén. Y amén. Amén. Bueno, yo quisiera que vinieran conmigo. Vamos a arrancar esta noche de una manera un tanto distinta. Yo quisiera que empezáramos a pensar que vos que estás ahí, que estás del otro lado, y que nosotros que estamos de este lado, pero que estamos todos juntos y unidos en un mismo espíritu, pudiéramos empezar a ver. Hay muchos de nosotros que tenemos tal vez facilidad para visualizar, para poner en nuestros pensamientos, cerrar tal vez nuestros ojos e imaginarnos situaciones. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios y que nos situemos en Juan. Vamos a estar compartiendo Juan, y el capítulo de Juan va a ser el capítulo 20. El capítulo 20 de Juan. Pero quiero que antes de que arranquemos de ver ese capítulo, el capítulo 20, que es el capítulo que en esta noche vamos a empezar a ver y más en profundidad, quiero que me acompañes y que empecemos a ver no lo que pasó en el capítulo 20, pero no lo vamos a leer, vamos a pensar. Quizás ese domingo, que era el primer día de la semana, ese día arrancó de una manera diferente, no como en este día, como esta mañana, como este domingo, sino que arrancó con tristeza. Parecía un domingo de fracaso, donde ya el pueblo empezaba a volver a su rutina, donde luego de un discurso sabático había un
sabor amargo de derrota y de desesperanza, sobre todo para aquellos que habían estado acompañando a Jesús, a su Jesús. Y ahí podemos ver algunos puntos y quizás pensar, primero, Jesús había muerto. Segundo, los discípulos, sus seguidores, muchos de ellos se encontraban escondidos, temerosos, encerrados en habitaciones. Y también habíamos visto y quizás podríamos ver que las autoridades, aquellos gobernantes, estaban satisfechos porque finalmente habían silenciado ese movimiento tan peligroso, porque finalmente habían aniquilado a su líder. Y podemos pensar en el Juan 20, vamos ahora a leer la palabra donde Juan 20 del 1 al 6 nos dice que en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana y aún siendo oscuro, dice, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y viendo los lienzos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. De repente vemos que arranca un panorama confuso, era todo muy confuso, ¿no? Y María Magdalena, viendo y siendo aún oscuro, vio quitada la piedra del sepulcro y ella pensó: ¿quién pudo hacer esto? Quizás venían preguntas a su mente y lo primero que hizo fue contárselo ¿a quién? A Pedro y al otro, al que Jesús amaba. Y en esta escena que les sigue, ellos observan unos lienzos y eso fue todo lo que pudieron encontrar. Ahora, hay muchos predicadores y seguramente hoy habrás escuchado entre tanta multitud de predicaciones que seguramente se detuvieron allí en los lienzos, esos lienzos sin alterar. Esos lienzos que no era solamente que estaban ahí, sino la manera en que habían quedado. Esos lienzos que a Juan, dice en el versículo 8, lo convenció. Y dice que vio los lienzos, que vio y creyó. Era como si el cuerpo de Jesús hubiese traspasado los lienzos. Sin embargo, el foco de esta noche y lo que el Señor me pidió que viera, vamos a poner, es como el zoom, ¿no? El zoom, una cámara. ¿Dónde está el enfoque? En el enfoque de esta noche vamos a ir no a Pedro, no a Juan, sino vamos a ir al versículo 11 y vamos a empezar a ver a María Magdalena. Estos discípulos dice que se alejaron. Nosotros sabemos por otros pasajes de la palabra que se fueron. Los discípulos estaban encerrados, se fueron a esconder. Quizás los pensamientos de Juan y Pedro, quizás yo podría poner en palabras, imaginándome las conversaciones diciendo: che, pero, ¿no? De pronto, esta cosa de, ¿qué pasó? No entiendo, ¿qué pasó con los lienzos? ¿Por qué aparecen ahí? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién se lo llevó? No sé, pensamientos. Quizás confusión, pero esto los lleva a quedarse encerrados en una habitación. Se van al aposento, se quedan allí. Pero aquí la continuidad, y es a donde quiero que vayamos, y donde el Señor me pidió que nos fuéramos adentrando, es en la historia de María Magdalena, a ella, a este personaje. ¿Y quién es María Magdalena? Muchos dicen que María Magdalena era la mujer adúltera,
aquella que Jesús encontró y que fue la que se perdonó, la que no le quitó, digamos, la posibilidad de ser apedreada, la que perdonó. Pero no es esa. Esa no es la mujer adúltera, no era María Magdalena. Tampoco es María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. Tampoco. Tampoco es esa mujer pecadora que estaba en la casa de Simón, ¿recuerdan? Que fue la que llegó y fue la que ungió los pies de Jesús. Tampoco era ella. María Magdalena, en Lucas 8:2, dice la palabra, que aconteció pues que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esa era María. María, la que servía a Jesús. María, la que había sido liberada, no de un demonio, de 7 demonios. Esa es la María de la cual está hablando ahora la Escritura. Y cuando vamos de vuelta al pasaje de Juan, vamos de vuelta a esa escena, vemos a María. En el versículo 11 dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, dice, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Ya había pasado la escena de que ella ya les había dicho a los discípulos, ellos se habían ido, pero ella seguía en el lugar. Y ese llanto de María, yo no puedo evitar empatizar con el llanto de María. Ella lloraba y quizás ese llanto era de angustia, de desesperanza, de tristeza. Y de repente, cuando yo empecé a adentrarme en la historia de María y empecé a empatizar con este personaje que en algún momento había sido liberada de 7 demonios, también pensé en mi vida. Quizás ahora podés pensar en la tuya. Yo creo que el Señor me liberó de más de 7 demonios, mucho más que los 7 demonios que quizás tenía María Magdalena. Y pensaba, volviendo hacia atrás y pensando en mi vida, de cuántas cosas el Señor me libró. Y quizás no solamente de demonios, sino de tormentos, de pensamientos, de ataduras. No solamente me sanó, sino que me dio una nueva vida. Y esa libertad de la que hoy yo puedo disfrutar. Hoy soy libre. Y soy libre porque alguien fue el que me libertó. Y volvamos a María. María es una mujer, es una persona, porque yo aquí quiero que enfoquemos no solamente en María como mujer, porque hoy tuve yo que presentar esta palabra, sino María, una persona que estaba en el lugar de los acontecimientos. Es esa mujer que estaba en el lugar y en el momento correcto. Es una mujer que si vamos viendo y hacemos un raconto, como si esta historia empezara a ir hacia atrás, empezamos a ver que en Mateo 27, en el versículo 55 y 56, cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice la Escritura, en el versículo 55, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, y acá en negrita, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena. María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí estaba María. ¿Quiénes seguían a Jesús en este momento? Y yo me preguntaba, ¿quiénes seguían a Jesús cuando estaba en la cruz? En el momento más oscuro, en el momento más crudo, en el momento más cruel, en el momento de mayor temor. ¿Quién estaba siguiendo a Jesús? ¿Quién estaba siguiéndole cuando estaba totalmente entregado en la cruz en su muerte? ¿Quién estaba siguiéndolo de cerca? Y la palabra dice específicamente, sirviéndole. En Marcos 15:47 nos relata otro momento
donde esta María Magdalena fue un testigo presencial también de estos acontecimientos. Y dice que Jesús fue sepultado. Es sepultado, y en el 46 nos dice que Jesús de Arimatea nos coloca y nos cuenta que el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y en el 47 nos dice, y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Ella vio todo y era testigo presencial. Ella tenía la claridad de cada detalle. En sus ojos estaba clavado lo que estaba pasando con precisión. Ella estaba siempre en el lugar de los acontecimientos. Era una entendida en los tiempos. Ella no dejó de servirle, aun cuando el momento más oscuro de Jesús, cuando quizás no habían panes, no habían peces, no habían milagros, Él no podía devolverle la vista a los ciegos, tal vez Él no podía enseñar más porque ya era el momento donde estaba entregándolo todo, donde estaba derramándolo todo, y ella estaba ahí. Ella no dejó de servirle y no dejó de seguirlo. Siempre de cerca, donde Él estaba, ella estaba. Donde Él estaba, ella entendía que Él iba a estar, y ahí estaba ella. Ahora, cuando vemos de vuelta el pasaje de Juan 20, dice que pasado el día de reposo, como lo relata Juan 21, María Magdalena o María de Magdala, depende de la versión, depende cómo quieras llamarla, ella llevaba un aceite. Y eso me dejó pensando, yo decía, un aceite llevaba María. Habían otras mujeres con ella, es verdad, pero es focalizar en la acción. Pero María se adelantó porque era muy oscuro, o sea, cuando la oscuridad arreciaba, cuando estaba bien oscuro, María iba a llevar un aceite para ungir el cuerpo de Jesús en ese sepulcro. Y seguramente, y ahí en el momento de pensar quizás qué necesidad habría de ir con un aceite cuando en realidad ya estaba todo hecho. ¿Qué necesidad había de seguir yendo a buscar a alguien que estaba muerto? No había un sentido, ¿no es cierto? Y allí en Juan 20:15, en este pasaje con el que arrancamos, yo quiero que vayamos directamente a las preguntas y no voy a ir hacia lo que los ángeles le dicen a María, sino directamente vamos a lo que Jesús dice. Hay una pregunta, hay una voz que le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mujer, ¿por qué lloras? Y esas palabras resuenan en mi cabeza. Mujer, ¿por qué lloras? Y no como esa forma de decir, ¿por qué lloras? No, es mujer, ¿por qué lloras? Hombre, ¿por qué lloras? Y la respuesta de María casi sin pensar, porque ella en realidad no estaba mirando, no estaba viendo. Ella solo escuchó una voz en medio de esa confusión, aún turbada, tal vez ensimismada en sus pensamientos, responde y le dice, pensando, dice inclusive que era el hortelano, y le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Imagínense una mujer, no entiendo cuál sería su contextura física, pero es como decir, decime a dónde lo han llevado y yo lo llevo, yo lo cargo, yo lo llevo. ¿Cómo ella iba a llevar a un cuerpo? Sin embargo, hay un pensamiento en ella que es, se han llevado a mi Señor. Y la realidad es que hay una declaración tan gloriosa en ese momento, ¿no? ¿Quién puede decir en un momento como ese que Jesús sigue siendo su Señor?
Es una declaración de fe, es una declaración de amor, es una declaración de fidelidad, es una declaración de lealtad. Ahí cuando en realidad no pasa nada, cuando está en la oscuridad, cuando no vemos, cuando no pasa nada, cuando no hay una respuesta, ella sigue diciendo, Él sigue siendo mi Señor. Y ahí viene una segunda respuesta y una segunda pregunta. ¿A quién buscas? Y acá te hago una pregunta. ¿A quién buscas? ¿Al que sana? ¿Al que viene a darte un milagro? ¿A quién buscas? ¿A quién buscaba María? Y en la respuesta del 16, Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Imagínense que cuando este Jesús resucitado le dice su nombre, cuando se revela y se manifiesta y lo hace desde un lugar muy íntimo, Él no se manifestó a María de una manera en donde seguramente lo hubiese asustado, encandilado, donde quizás ella no hubiese entendido. Él había caminado con María, la había abrazado. Muchas veces le había dicho su nombre, le había dicho María. Y quizá le había dicho María cuando la libertó. Quizá le había dicho María, sos libre. María, sos libre. Le había nombrado, le había dicho por su nombre. Ese lugar íntimo donde solamente el nombre de María, a partir de la voz de su Señor resucitado, ahí ella pudo reconocer a su pastor. Y cuando en el pasaje de Juan 10:26 dice que los que lo rechazan, Jesús le habla y les dice, ustedes no creen, porque no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Solo bastaba que Jesús hablara y dijera con su voz, María, que ella podía reconocer la voz de su Señor. Pero no solamente de su Señor, de su pastor. Ese nombre que tantas y otras veces le había oído decir y que tanta paz le traía. Porque cuando Dios nombra, cuando Dios nos nombra, cuando Dios dice tu nombre, mío eres tú, dice el Señor. Yo te puse nombre, mío eres tú. Y cuando Dios pronuncia nuestro nombre, ahí dice que nunca más vamos a ser arrebatados de su mano. Y ahí es donde seguramente María le habría oído decir, María, eres libre, y le sacó los 7 demonios que la había llevado a estar atada durante todos los años antes de conocer la verdad. Porque la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad sino es Jesucristo? Cuando conocemos a Jesucristo, la verdad que es Jesucristo nos hace libres. De pronto, en esta historia de resucitar, su corazón, el corazón de María, de un vuelco, saltó. Y yo me imagino cómo habría sido ese gozo, esa transformación del corazón. Y no puedo evitar imaginarme el rostro de María de felicidad al escuchar la voz de Jesús, al reconocer por la voz a aquel que amaba su alma, al amado de su alma, al deseado de su alma. Ella había estado con él y había visto su sufrimiento, su carga, había visto sus heridas, había visto su muerte, lo había visto sepultado y de pronto ahora lo escuchaba vivo. Estaba vivo y la estaba llamando a ella, la estaba llamando por su nombre. Su voz, su presencia transformó su corazón. Ese corazón que estaba acongojado con tanto lamento, ese corazón fue transformado en baile, en alegría, en celebración, en danza. Yo me lo imagino saltando y de pronto
empezaban a caer lágrimas, pero ya no de tristeza, sino de alegría, de felicidad. Se encontraba con él, con su Señor, con su amado. Él está vivo, y lo dice, y ahí le dice, Raboni. Y cuando buscaba Raboni, la palabra significa claramente mi dueño. Dice que es maestro de la ley, pero más en lo profundo es mi dueño. Y este encuentro entre María y Jesús es la primera testigo del resucitar del Señor. Y yo pensaba, oh Señor, ¿qué pasa cuando ella le dice en el 16? Porque ustedes seguramente tienen la versión de la Reina Valera que le dice, Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que a mí me daba, seguramente los grandes predicadores, los conocedores de la palabra, esto lo tenían bastante claro. Yo empecé a indagar, empecé a buscar, y ¿saben una cosa? En el original, en el griego, no dice exactamente eso. Lo que dice es porque ella no podía no abrazarlo. Era una locura estar frente a él y no poder abrazarlo. De hecho, cuenta en la palabra, está escrito, que había otras personas que lo empezaron a abrazar. Y sabemos que él dejó que lo tocaran. Entonces aquí lo que estamos viendo es que ella se le abalanzó seguro y lo agarró y lo asió. Dice que en algún punto no lo dejaba ir. Entonces, otras versiones dice, no me detengas, no trates de retenerme, no me agarres, aún todavía no te aferres, porque seguramente María pensó que él ya iba a ascender inmediatamente a los cielos. Y entonces en el griego lo que dice es una actividad que está en presente y ella continúa haciéndolo, y él tenía que salir de ese lugar. Y en el versículo 17, cuando a él le dice, no he subido a mi Padre, le estaba haciendo entender que no había ascendido a los cielos, porque el deseo de Jesús era también ir a verse con los discípulos. A ellos también los quería ir a ver. Tenía que compartir un montón de cosas con ellos. Ellos también lo estaban esperando en otras circunstancias, de otras formas, pero para ellos era necesario también verlo a Jesús. Y de repente él le dice, más vale, María, anda de movida ya. A esta servidora le da la misión y le dice, anda María, está bien, yo resucité, es acá estamos, pero ve y dile a mis hermanos. En la cena, en la última cena, recuerden cuando Jesús le dice a los discípulos, son mis amigos, ¿se acuerdan? Pero acá les dice a mis hermanos, porque en realidad ya era el tiempo, porque Él resucitó. Entonces, a partir de ese momento, Dios, el Padre, no era solamente su Padre, era el Padre de todos, era el Padre de los demás, de los hijos, y los demás eran sus hermanos. Somos sus hermanos, hijos de un mismo Padre. Y hay para todos una gloria aún mucho más excelente. Y eso era lo que le estaba queriendo decir a María. Estas bendiciones, esto que está pasando acá, cuando Él ascienda en los cielos, cuando Él iba a ascender allí en los cielos, las bendiciones iban a ser espirituales. Todo iba a ocurrir de una manera completamente distinta, aún mucho más excelente. Tenía que ver con esos lugares celestiales, esos lugares donde hay bendición y herencia para los hijos. Él aquí en la tierra ya había cumplido su obra. Él ya había dejado que María lo amara de una manera, y como lo podemos decir, en la carne, en la humanidad. Pero ahora venía otro conocimiento y María iba a experimentar otra manera de amar a su Maestro, a su Señor, a su Dios. Otro amor, otro tipo de adoración. Ella había sido fiel. Y ahora el Señor quería encaminarla a un conocimiento mucho más amplio, mucho más sublime. María iba a conocer a su amado de una manera mucho más gloriosa, pero no solamente ella, sino todos
todos los hijos. Y ahí entramos vos y yo, donde formamos parte de la familia celestial. Y ahí de repente, cuando vemos a María, en el versículo 18, terminando ya este pasaje, dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, las buenas nuevas. Era la mensajera, ya ella era la portadora de un mensaje. Cristo vive, Él resucitó, yo lo vi, yo estuve con Él. Él era el que decía, y el que iba a venir, y el que va a venir. Y dice, María Magdalena iba a dar las nuevas de lo que había visto al Señor y de lo que Él había dicho. Todas estas cosas. Y otra vez, María, una vez más, estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, recibiendo las instrucciones y siendo fiel, obedeciéndolo a su Señor. Y quizás esto debería ir al principio, porque cuando yo empecé a pensar y todo lo que el Señor me fue mostrando, yo decía: ¿qué es esto, Señor, de estar en el lugar correcto, en el momento indicado, con la persona correcta? Y hay cosas que hablan en este mundo, en el mundo en el cual nos movemos, desde lo administrativo, desde lo empresarial, ¿no? Y dicen que las personas inteligentes se ubican en los lugares correctos todo el tiempo. Y también se dice que con la intención de encontrar oportunidades. Si bien se dice que es difícil saber cuándo pasa esto, lo logran porque es posible predecir con ingenio cuáles son los lugares adecuados. Sin embargo, nadie sabe con exactitud cuándo pasa esto. Pero sí te animan ellos, los coaches, los que saben, a visitar a los lugares adecuados con frecuencia. Porque tarde o temprano ese lugar va a ser el lugar correcto, el momento correcto. Esa mañana María Magdalena salió temprano. Era oscuro, las tinieblas aún estaban en medio de esta ciudad, pero ella salió de allí determinada a seguir sirviendo al único, al Señor, a su Señor. Y en medio de ese lugar se encontró con el Jesús vivo. Y me pregunta en esta noche para ti, hoy que estamos celebrando ese día, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando hoy? ¿Qué es lo que acongoja tu corazón? ¿Qué es lo que no te deja dormir a la noche? ¿Qué es lo que hace que tu corazón esté temeroso? ¿Estás encerrado? ¿Tienes miedo? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas en la noche cuando todos duermen? O quizás cuando hoy no tienes respuestas en medio de estas circunstancias. ¿A quién estás buscando? Y yo te digo a ti que quizás aún todavía no lo conoces, a este Cristo vivo. Estás en el lugar, estás en el momento, esta es la hora. Esta es la hora de salvación, este es el día de conocer a Jesucristo, de recibirlo y de empezar a experimentar juntamente con todos aquellos que hoy estamos en los lugares celestiales, sentados juntamente con Él, con el Cristo vivo, que está reinando, que está gobernando en su trono, que Él está gobernando desde allí, pero que también dejó al Espíritu Santo, y una de las cosas que Él dijo es necesario que yo me vaya para que venga otro, el Consolador, el que consuela tu alma, el que está contigo, el que no te deja, el que está ahora, el que está aquí, el que está en mí, el que está en vos. A Él, al Consolador, el que estará con nosotros. Y dice, y hasta el fin. Él tuvo que soltar, María lo tuvo que soltar. María tuvo que soltar a Jesús, a su amado, para poder compartir, para poder soltar, para poder dar. Hay que soltar. Y Jesús se entregó, soltó, Él entregó todo y se dio a sí mismo. Y también dejó el lugar
para que el Espíritu Santo viniera, para que no solamente esos 12 discípulos, juntamente con María y las otras mujeres, pudieran conocer esta hermosa verdad, sino que también para que todos nosotros y los millones de hermanos que hoy somos y los que vendrán puedan venir y abrazar al Jesús vivo, al resucitado, al que gobierna, al que reina. Y esta noche yo te pregunto a ti, mi hermano, a ti, mi hermano. Como Pablo le preguntó y estuvo hablando en Corintios, en 1 Corintios 15, 58. Allí, si lo buscas, no lo vamos a leer, pero si lo buscas, si te fijas en 1 Corintios 15, habían muchos que decían que Jesús no había resucitado. Se estaban escuchando falsos profetas que decían que la resurrección de los muertos, que Jesús no había resucitado, cosas de esas. Y de repente Pablo en un momento hace un despliegue tan tremendo acerca de la resurrección. Pero en el versículo 58, 15:58, yo te pregunto a ti, mi hermano, y te digo y te animo en esta noche, y me animo a mí también, nos animamos entre todos, donde Pablo dice: así que hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta noche, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir. Y cuando somos firmes y constantes, estamos siempre en el lugar de los acontecimientos. Porque estamos creciendo en la obra del Señor. Siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, amado, en esta noche, que tu corazón se apasione aún más con nuestro Señor, con el corazón de Él. Y yo le doy gloria a Dios y gracias al Señor. Y en esta noche quiero que compartamos juntos una adoración, una alabanza que preparó Nico y que habla acerca de la sangre y del sacrificio y de lo que nuestro Señor hizo en esta noche. Que podamos juntos cerrar nuestros ojos, escucharla y poder meditar en esta palabra que el Señor ha traído en esta noche y que tanto ha conmovido por lo menos mi corazón.